Hola, buenas tardes. Soy Juan José Ferraros y ante todo quiero agradecer a los organizadores que me han invitado a participar de este encuentro y a Alex Bullón que aceptó acompañarme hoy. Me animé a tomar este tema, supervisión de coordinadores y conductores de grupos, coaching y facilitación, el hecho de mi experiencia de años como supervisor de coordinadores de grupo, pero también de facilitador de reflexiones sobre la práctica profesional, de operadores en psicología social, de docentes, de psicólogos, de trabajadores sociales, de comunicadores y conductores de grupos en diferentes ámbitos. Ante todo, vamos a decir que la supervisión es una reflexión sobre qué siente, cómo piensa y qué hace en su práctica profesional. Vamos a decir el consultante, por llamarlo de alguna manera, vamos a decir el coordinador, el conductor. Bien, y hay dos aspectos que van a ser esenciales acá, que son la satisfacción y el malestar en la tarea y la eficacia, la relación entre los objetivos y los resultados. La palabra supervisión, a pesar de que parece salida de una especie de historieta de superhéroes, en realidad tiene su sentido porque es una visión por fuera de lo que es ya la visión que tiene el conductor, el coordinador o el trabajador en su campo. También a veces se elige covisión, que son denominaciones que se han usado mucho, pero la covisión indica a veces que es un trabajo entre pares, entre compañeros de trabajo o personas que trabajan en una misma actividad. Y entonces, bueno, comparten reflexiones acerca de lo que hacen. Es una experiencia muy rica, sin lugar a dudas, pero a veces hay aspectos de contexto o de la institución que pueden quedar sin analizar si ambos están implicados, o sea, si comparten el ámbito en el que están o la actividad en la que están. La supervisión o covisión es en definitiva un entrenamiento que surge de un acompañamiento, una reflexión para modificar la representación vincular de la práctica profesional en la organización. Yo elegí llamarlo facilitación de coordinadores o conductores de grupo. Esta denominación también podría traer distintas acepciones, en cuyo análisis no voy a entrar ahora. Veamos ahora qué es esto de grupo y equipo, que es algo que suena mucho, ¿no? Coordinadores de jefes de equipo, conductores de equipo, coordinadores de grupo. En principio, una organización, en un sentido de grupo secundario, o un equipo, que es una parte de esa organización, podríamos pensar toda la organización como un gran equipo, pero un equipo más pequeño, un grupo pequeño, también está centrado en una tarea para obtener un resultado e implica una dinámica o sinergia grupal. Ahora, cuando uno piensa en un grupo, piensa en personas que comparten tiempo y espacio, ¿sí? Pequeños grupos, grupos operativos, y esto es una posibilidad a la que estamos muy acostumbrados. Pero, especialmente en esta situación, pero fuera de esta situación ya se venía dando, existen equipos, si queremos llamarlos grupos, también, pero existen equipos que no comparten el tiempo, no están al mismo tiempo. Por ejemplo, el equipo de una guardia hospitalaria o de cualquier otro tipo de guardia. Son personas que tienen que responder por el ingreso de personas o responsabilidad sobre personas que ingresan, que tienen que darle cobertura y que tienen que hacer algún tipo de posta con los que vienen en otros turnos, que a su vez tienen que estar enterados de cuál es la situación de, por ejemplo, los pacientes que han llegado y en el estado en el que están. Entonces, esta gente conforma un equipo, pero por ahí no tendría que ver exactamente con el modelo de grupo que comparte tiempo y espacio que nosotros pensamos. Y hoy en día también se da mucho que no compartan el espacio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está en su casa, pero de todas formas, ya hace mucho tiempo que se vienen dando
Equipos también de intervención, muchas veces, por ejemplo, que se consulta un especialista sobre un tema en medio de que asiste, ¿no?, a una intervención, por ejemplo, quirúrgica, y esa persona no está in situ, está en otro país. Y sin embargo monitorea, ¿no?, y opina, comparte datos y opiniones con las personas que están dentro operando. Esa gente también es un equipo. Podríamos dudar si forma parte de un grupo o no, porque es un equipo, un grupo nada más que en ese momento, y la interacción se da dentro de ese momento. Obviamente se van a dar muchas condiciones similares. Por eso yo quiero plantear estos tres terrenos que son, para un facilitador, y más en estos tiempos, un desafío. ¿Cómo pensar la grupalidad y los vínculos en un contexto donde pueden compartirse tiempos y espacios, en un contexto donde no se comparte el mismo tiempo o en un contexto donde no se comparte el espacio, aunque podrían eventualmente estar al mismo tiempo? Eh, Actualmente está pasando que personas están en su casa o en distintos sectores o territorios. De hecho, nosotros estamos ahora comunicados a través de una de estas herramientas, como hago habitualmente en mi facilitación de conductores de grupo, algunos de los cuales están en sus oficinas y otros están en su casa por esta situación particular. Ahora vamos a analizar algunos aspectos de la práctica profesional que vamos a facilitar. La práctica profesional es el resultante de 4 factores. El ideal vocacional que tenía cada uno, para lo cual estudió, se preparó y llegó a la posición que tiene coordinando un grupo o conduciéndolo. La ideología institucional propia de la formación, donde se formó la persona, que le imprimieron a su vez un ideario y una ética acerca de qué es lo que se hace y lo que no se hace en esa profesión. Si estamos trabajando dentro de una organización, esta organización tiene fines y políticas, o sea, una cultura que es propia de esta organización, y los recursos que dispone esta organización. Y el cuarto va a ser la necesidad y la demanda concreta de este destinatario individual o grupal, que es el que va a recibir los frutos de este trabajo del conductor. La relación entre estos tres aspectos va a dar lugar a la satisfacción o malestar en la función del conductor. Veamos ahora que hemos planteado esta reflexión sobre la supervisión y por qué yo lo llamo facilitación en un sentido genérico, para evitar términos como supervisión o covisión, que podrían aludir a algún lugar de estar a la par o estar por encima, ¿no? Entonces me parece que el facilitador, claramente, yo tengo un concepto que es alguien que te lleva de la mano, digamos, ¿no?, que te sostiene la mano mientras vos tratás de pararte y caminar. Otro autor, justamente un psicólogo social, Leonardo Wolf, habla de el arte de soplar las brasas, ¿no? Es decir, avivar ese fuego interior que cada uno tiene. Bien, vamos ahora a ver lo que es un coach. Es un término de lengua inglesa para referirse a un entrenador, originalmente en el campo del deporte. Por tanto, el coaching, habitualmente, es una actividad de entrenamiento, cuya herramienta principal es el acompañamiento para el desarrollo del jugador o consultante, conductor de grupos, para lograr resultados o expandirlos más allá de lo que se esperaba que pudiera ser. O sea, que consulta para mejorar su rendimiento, su habilidades de conducción, para mejorar, estimular mejor al grupo. Y así el coaching organizacional se basa en las ideas de Fernando Flores, chileno, sobre la utilización de la lingüística en el cambio organizacional. Su discípulo, Rafael Echeverría, escribió Ontología del lenguaje, que es el libro más conocido de la disciplina, que viene de ontos, ser, y por lo tanto significa estudio del ser en o a través del lenguaje. Se trata entonces de un acompañamiento para el desarrollo personal. A los fines de esta presentación,
voy a tomar la comparación del coaching a conductores de grupo con la tradicional tarea de supervisión de coordinadores grupales. Está claro que no es lo mismo, pero lo voy a comparar para que veamos aspectos en común. Seguramente todo lo que yo digo hoy va a haber muchas diferencias a tener en cuenta de todo tipo, pero a mí me interesa que veamos las similitudes por el hecho de que muchas organizaciones demandan de coach. Mi tarea, a pesar de que yo me presento como facilitador, operador en psicología social y psicólogo, en las organizaciones lo llaman coaching. Yo insisto que es una facilitación y alguno cada tanto se acuerda, pero pareciera que el término es coach. El tema es que, ¿cómo yo voy a ofrecer una herramienta, ¿no? O voy a hacerme cargo de un trabajo que no conozco? Entonces, obviamente, en mi experiencia, cuando empiezan a trabajar conmigo, se dan cuenta que el trabajo de facilitación que yo hago es un poco distinto de los coaches tradicionales certificados. Entonces, veamos de qué se tratan los postulados básicos del coaching. En ambos casos, tanto en el caso del coaching como de la supervisión de coordinadores de grupo con ideologías y metodologías diferentes, ambos casos serían facilitadores, que es el término que obviamente ustedes se habrán dado cuenta, a mí me resulta cómodo. O por lo menos menos conflictivo, ¿no? Me permite una amplitud de trabajo en la que yo me siento cómodo. Vamos a ver entonces, decía, los postulados básicos del coaching. Interpretar a los seres humanos como seres lingüísticos. Interpretar al lenguaje como generativo para crear condiciones. Nosotros diríamos que justamente las palabras juegan un rol fundamental, tanto en la comunicación como en la construcción representativa, ¿no? En el mundo interno. Interpretar que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través del lenguaje. Nosotros agregaríamos aquí en determinadas condiciones psicosociales. Así, cada persona es un agente de cambio, un ser capaz de diseñar y realizar acciones que impacten tanto en sí como en el entorno. Un agente de cambio. No es un héroe aislado, ni es una víctima de las circunstancias, ya que la vida no son los hechos que nos suceden, sino qué hacemos nosotros con lo que nos sucede. El lenguaje, entonces, no solo nos permite un momento. Bien. A los fines. Bueno, perdón, tuve un problema técnico. El lenguaje no solo permite hablar acerca de las cosas, al ser generativo y transformador puede hacer que las cosas sucedan. Entonces, el coaching es un proceso emocional, corporal y conversacional. ¿No suena, no? Y propone un proceso de aprendizaje en el cual transformamos el observador que cada uno es, quien a través de la palabra le dará un sentido a la observación. Entonces, el coach acompaña el proceso de encontrar y diseñar nuevos sentidos y acciones. Centrándonos en el coaching organizacional, su instrumento va a ser enfocar el lenguaje, las conversaciones. Si las acciones son un correlato de la visión en el mundo, acceder a la posibilidad de una observación diferente nos va a generar un accionar diferente. Entonces, el coaching es un proceso, no es un acto o una acción, pero sí es una manera de relacionarse con la acción. Es un proceso vincular de dos, una manera de relacionarse con las personas. No supone conducir al consultante, lo cual también nos resulta muy familiar, y puede ofrecerse como un paradigma alternativo de conducción. Es decir, el coach mismo podría ser un modelo de conducción.
Y estimula una actitud proactiva, direccionada, una estrategia para lograr cambios en las culturas organizacionales. Entonces, como objetivo, nos podríamos plantear promover en el consultante el desarrollo de la actitud proactiva, o sea, iniciadora, y de las aptitudes y habilidades necesarias para un mejor desempeño en la función y el crecimiento. ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo promover el desarrollo de un modelo innovador que sea propio del consultante, sin transmitir y sin informar y prescindiendo de proponer el propio modelo? Ayer hablamos con Laura en, en los desafíos que nos propone la época actual a nuestro ECRO. Hablábamos justamente de cómo podía uno mantenerse en esta posición de acompañar sin proponer un modelo y sin juzgar el modelo del otro. Ahora, reflexionemos. Las conversaciones se dan en el marco de un vínculo. Entonces, el cambio solo es posible si también se enfoca la mutua representación interna, es decir, la representación que tengo del otro, la representación de cómo nos relacionamos, la representación que se tiene de la organización y de sus objetivos y, por supuesto, la representación de la tarea que nos convoca. Entonces, vayamos al coaching. Necesita un contexto o contrato. O sea, tiene que haber un pedido del consultante o de la empresa, que necesariamente el consultante tiene que estar de acuerdo. O sea que en este sentido hay como la necesidad de acordar entre aquellos que piden un acompañamiento para esta persona. En mi experiencia en las organizaciones esto puede venir de dos lados. O el jefe de alguien dice, necesito que esta persona mejore tales y cuales aspectos, y la persona reconoce que esto es así, o a veces alguien solicita un acompañamiento para mejorar determinados aspectos y su jefe acuerda. Porque de alguna manera la organización tiene que aceptar que venga una persona externa a participar de determinados datos. Si bien es perfectamente confidencial el encuentro de coach, requiere de que una persona se inmiscuya, podríamos decir, en las conversaciones, en la cultura y en los modos de hacer de la organización. Por eso, el contexto necesario es de confianza. Tiene que haber un tiempo y un lugar para hacer esto, ¿no? Tiene que estar pautado, y obviamente también cómo va a ser la retribución y quién se va a hacer cargo, la confidencialidad absoluta de lo que se va a hablar ahí, pero sí me parece que es necesario una evaluación periódica, o sea que esto arrancaría, el contrato arrancaría con una determinación de en qué consiste eso que se pide cambiar, modificar o crecer, que en general en mi experiencia lleva varios encuentros, ¿no? Encuentros quincenales lleva entre 2 y 3 meses, poder darse cuenta acabadamente, ¿no? Consultante y facilitador, de qué va y qué queremos decir con lo que decimos. Y a partir de ahí entonces empezamos a trabajar sobre esos puntos y la evaluación supone reevaluar qué de esto se pudo modificar y cuáles son los indicadores de estos cambios y también a su vez cuáles serían los aspectos que estarían pendientes. Tal vez otros derivados de ese primer abordaje que en el primer abordaje no estaban a la vista y ahora se ven como necesarios, tal vez como prioritarios. Este sería más o menos la idea del contrato. Si esto fue pedido por el jefe del conductor de grupos, es una charla tripartita, donde uno le cuenta al otro, ¿no? Es decir, en qué ve su progreso, y el otro le devuelve cómo ve lo que la persona progresó. Y ambos acuerdan de nuevo qué sería lo que, si es que queda aún pendiente, o los nuevos objetivos que surgen.
con la participación del facilitador que va viendo el intercambio de las personas. O sea que básicamente el facilitador aquí es un testigo, podríamos decir, no da testimonio, no cuenta de qué trató el proceso. Eso lo cuenta el consultor, el consultante. Entonces, el coach propone que una persona sea capaz de ser un observador diferente de la realidad, o sea, generar un contexto de confianza, hablar y escuchar eficientemente. Esto da para muchos comentarios, ¿no? Todo el mundo cree que escucha hasta que en la experiencia vamos descubriendo que no escuchó todo, no escuchó lo suficiente o no comprendió lo que escuchó, digamos, ¿no? Así que esto de escuchar eficientemente es bastante complejo y de la misma manera es poder hablar, ¿no? Hablar no es solo emitir palabras, aprendemos a hablar a los 2 años, pero que el otro comprenda un contenido que nosotros queremos transmitir suele llevar bastante más tiempo. Y lamentablemente no nos han enseñado a comunicarnos ni en el jardín, ni en el primario, ni en el secundario, ni en la universidad. Por lo tanto, es algo que está pendiente y de lo que todos adolecemos. De lo único que podemos estar seguros es que la comunicación puede fallar. Por lo tanto, este es un tópico muy importante. De hecho, es la conversación, ¿no? El eje o el camino por el cual vamos a irnos comprendiendo qué concepción, qué representación. Esto no lo dice el coach, representación lo digo yo desde otro lugar. Es decir, lo que la persona habla y lo que la persona escucha está mediada por las representaciones que antes comentamos que tiene del lugar de trabajo, de su grupo, de su tarea, de lo que la organización espera, de lo que él vocacionalmente quería. Acá va a ser muy importante distinguir los hechos de las interpretaciones. Esto parece sencillo al decirlo, pero después en la realidad tomamos muchas interpretaciones como si fueran hechos. Y el punto siguiente es fundamentar las opiniones. Una cosa es estar convencido y otra cosa es poder explicar a otros nuestros fundamentos. Y eventualmente convencerlo o aceptar los argumentos del otro en este diálogo que, como decíamos ayer con Laura, a partir de las diferencias, ¿no? El diálogo es a partir de las diferencias, reconocer las inexorables diferencias que tenemos con los demás y a partir de esto valorar esa diferencia, porque esa diferencia nos va a retribuir parte de una realidad que nosotros no estamos viendo. Así que bueno, por eso va de la mano de reconocer modelos de pensamiento autolimitantes. A veces me preguntan, las de preguntas que te hará la gente, digo, no es eso lo que me preocupa. Lo que más me preocupa son las certezas, porque son los puntos, ¿no? Sobre los puntos ciegos sobre los que las personas no se interrogan. Y entonces no van a cuestionar esto y aunque fallen en la práctica, en la comunicación y en los resultados, van a seguir creyendo que no lo hicieron bien, no que no lo pensaron bien o que tienen que modificar su representación al respecto. Así que este es un tema bastante difícil. Obviamente, alguien que tiene, y me ha tocado, tener que hacer un acompañamiento de procesos de conductores de grupo cuyo planteo es lo que los demás le hacen. Si esta es la situación, es decir, en un caso se quejaba la persona de 3 personas que a su vez hacían procesos de facilitación conmigo. Entonces yo le digo, mirá, si lo que a vos te molesta es lo que ellos hacen, no tiene sentido que nos reunamos, pues yo ya estoy trabajando con ellos. Ahora, si hay algo que vos podés hacer por vos misma, yo te puedo ayudar a verlo y obviamente a ver qué concepción te sostiene en este punto de vista. De nuevo, ¿no?
cuál es mi interpretación de lo que está ocurriendo, por cómo fundamento esta interpretación y en todo caso cómo acepto o cómo pienso una interpretación diferente. Y así llegamos a que encarar conversaciones para la acción, dice el coaching, pedidos y promesas, interpretar la responsabilidad como una habilidad para responder. Y así plantea un campo de aprender a desaprender y nuevamente aprender. Es desaprender para aprender ¿en qué? En la práctica, en los nuevos vínculos. Como ven, no hay tanta diferencia entre lo que nosotros nos estamos planteando como psicólogos sociales en nuestra intervención o lo que trabajamos con los coordinadores de grupo y el trabajo, no digo que no haya diferencias, me voy a corregir, voy a decir cuántos puntos de contacto hay, aunque nosotros, que me están escuchando hacer aclaraciones a cada rato, quiere decir que yo hago salvedades a esto, o por lo menos a cómo lo contextúo dentro de mi trabajo. Bien, vamos a pasar ahora en qué se diferencia el coaching de otras disciplinas. Bueno, el coach no es un mentor. El mentor, basándose en su experiencia y sus conocimientos, responde las preguntas, por eso es un mentor, y sabe qué es lo que va a funcionar y qué no para solucionar un problema o mejorar una situación. Evidentemente, el coach no responde a las preguntas, sino más bien repreguntaría. La repregunta es fundamental en el trabajo del coach, repreguntaría qué es lo que hay que hacer. El coach no es un maestro, o sea que no enseña la mejor técnica para lograr un objetivo, sino que formula preguntas y acompaña a las personas a descubrir sus propias respuestas, sin copiar las de ningún maestro en lo posible. Esto de descubrir la propia respuesta tiene un secreto, que es cómo formulo la pregunta. Por eso la formulación de preguntas es muy importante, porque según la pregunta que yo formulo, puede o no tener respuesta el problema que estoy trabajando. Entonces, el arte de repreguntar es fundamental en esta disciplina como en otras. Y el coach no es un consultor porque no da al cliente un asesoramiento de experto en un campo determinado, sino trabaja en el sistema constituido por esas conversaciones organizacionales, en esos estados de ánimo y incluyendo los registros corporales que pasa en este lugar. Y así entonces vamos llegando a una situación que ser coach supone una formación específica y una certificación. Ahora, según mi opinión, eso es opinable por supuesto, el operador en psicología social tiene una formación vincular muy sólida y necesaria para comprender la mutua representación interna y reflexionar y mejorar la función de coordinación y conducción de grupos. En este momento es muy importante esta tarea, esta función, sobre todo porque se está planteando, no sabemos si el 30 de septiembre, el 31 de octubre, el 31 de diciembre, pero en algún momento va a haber una liberación de las condiciones de trabajo, es decir, no confinamiento. Y por lo tanto, se va a volver a trabajar en las oficinas, en los lugares de trabajo, etc. O se va, de hecho se está aprobando en estos días, o ya se aprobó, la ley de teletrabajo, de trabajo, ¿no? Home office, etcétera, etcétera. Con, bueno, muchas dificultades, hay que mejorar la participación en los considerandos de la ley, no están todos los sectores implicados, representados, así que bueno, esto va a llevar una serie de modificaciones, pero de hecho se está pensando en una situación de trabajo diferente. Esto se impuso por la necesidad de tener que trabajar desde otros lugares, con accesos remotos, viéndonos a través de una pantalla, con mucho tiempo de trabajo sedentario, ¿no?
Lo cual, bueno, trae una cantidad de complicaciones a la salud, a la vida del hogar, bueno, hay un montón de situaciones que tomar en cuenta. Pero aún todavía dentro de estas condiciones de aislamiento, es necesario fortalecer los vínculos y la grupalidad en los ambientes de trabajo y en los grupos, cosa que hoy, sobre todo con el trabajo remoto, con el trabajo a distancia, se ha perdido bastante. Y esto, ya sea por docentes que me han comentado, o por determinados grupos del trabajo, que se encuentran en la necesidad de, han perdido el vínculo típico que se da en, te traigo algo de la cafetería, se encuentran en la cafetería, alguien hace un comentario, no sabes qué complicada tenga la situación con mi hijo, discutí con mi mujer, y bueno, ese tipo de comentarios que de alguna forma tienden a socializar, ¿no es cierto? Y a desahogar a la persona de una presión momentánea. Esto, al estar cada uno en su propia casa o en otro lugar, no está y la persona se encuentra solo resolviendo el tema del trabajo y nuevamente embuido dentro de una situación laboral en el medio de su casa. Situaciones muy complicadas porque dentro de la casa a veces están dos personas trabajando y a veces no tienen otros espacios. La vez pasada me comentaba una colega que el marido estaba trabajando en el living, ella estaba trabajando en el dormitorio de ella y entonces las nenas estaban encerradas en su cuarto. 8 horas que ellos estaban trabajando. Una locura que bueno, en cuanto pudieron, cada uno de ellos empezó a poder ir algunos días a la oficina para descomprimir esa situación. Otro caso, una mujer que vivía en un monoambiente con su marido, me estaba planteando, el marido trabaja en ventas, o sea que estaba hablando por teléfono todo el día. Y ella tenía que hacer un trabajo para un estudio contable supuestamente en silencio, ¿no? Liquidación de impuestos, etcétera, y estaba con ese ruido ambiente todo el tiempo y no había dónde más ir. En otro caso, una persona que sí contaba con más espacio, armó con unos caballetes y una tabla una mesa de trabajo para que su hijo de la primaria, su hijo del secundario y ella misma pudieran sentarse a trabajar sin necesidad de armar y desarmar la mesa en la que hacían la vida familiar, desayunaban, comían, etc. Entonces hay un montón de circunstancias que todavía son necesarias ver, son necesarias considerar y creo que los facilitadores podemos ayudar en principio a socializar y en segunda medida reflexionar y ver si podemos aportar un contexto para que se pueda repensar alternativas. Y, como digo, a partir de una fecha próxima, que esperemos que sea en este año, va a haber que pensar cómo va a continuar estas situaciones de trabajo. De hecho, yo también he tenido cursos en los posgrados que les hicimos tareas grupales, pero virtuales, ¿no? Por suerte eran virtuales, pues como no podían viajar, estaban en distintos lugares, en este caso de una misma provincia, pero estaban en distintos lugares. Entonces, la virtualidad ayudó a que pudieran hacer alguna suerte de trabajo en equipo. La materia era conducción de equipos, así que algo teníamos que hacer al respecto. Ahora, bueno, ya cerrando, podemos pensar que en la actualidad hay muchas organizaciones que no comprenden cabalmente la función del operador psicosocial. La idea de operador, la idea de la psicología, ¿no? A veces no es bien interpretada, sobre todo en ámbitos empresariales, ¿no? Yo estoy trabajando actualmente en una fundación de salud, pero así todo no se comprende bien esta tarea. Por eso yo acuñan la idea de coaching, ¿no? Vieron mi currículum, vieron que yo no era un coach certificado, que yo les hablé de la facilitación, pero no obstante, para ellos es coaching. Entonces me parece que si no se comprende cabalmente la función del operador en psicología social, si los psicólogos sociales están dispuestos a conocer
cómo trabaja un coach, les va a dar herramientas y, ¿cómo digamos? Herramientas y un contexto, es decir, pueden bajar a un contexto concreto que no va a ser armar un grupo operativo, con toda seguridad se va a parecer más bien al de la supervisión de coordinadores de grupo. Y entonces, conociendo esto, tienen la oportunidad de recrear un proceso de facilitación. A mí no me gusta usar una palabra extranjera, me parece que facilitación, facilitar la tarea del conductor, facilitar la tarea del coordinador, es suficientemente claro para todos y suficientemente ambiguo para que cada uno pueda recrear su trabajo en un contexto que va a ser diferente y que además hoy en día los contextos son todos cambiantes. Y cuando digo cambiantes, nosotros hablamos de un cambio que derivaba en otra situación. Y hoy en día, más bien estamos en un proceso como si fuera de una cascada, ¿no? No es que llegamos a otro lugar, sino que más que una cascada como los rápidos de un río, ¿no? Que son múltiples cascadas y cascadas y ese es el viaje que estamos haciendo. Entonces no hay una situación de estabilización. Justamente lo que caracteriza la situación actual es la situación de rápidos por la velocidad, pero al mismo tiempo de que vamos pasando de situación en situación sin que podamos terminar de hacer pie en alguna de ellas, ¿no? Entonces tenemos que trabajar todo el tiempo acompañando a estos procesos sin tener la seguridad y sin tener acabadamente el proceso de comprensión. Lo vamos resolviendo con el consultante, digamos, ¿no? Si resolver fuera la palabra. A mí me gusta tomar la mano, ¿no? De hecho, el logo que yo uso es dos manos que parecen estarse abrazando. Y me parece que esta es la idea, ¿no? Tender una mano, ayudar a otro a repensar su tarea, ayudar a otro a preguntarse, repreguntarse, cuestionarse lo que está haciendo y por supuesto escuchar y mirar el efecto de eso que está haciendo. Y me parece que en eso los psicólogos sociales, los operadores en psicología social, tienen mucha formación y tienen todo para hacer esa tarea. Así que bueno, este era el mensaje que yo les quería transmitir y desde ya quedo abierto para preguntas que me quieran hacer. En el caso de que no nos podamos comunicar, mi mail es ferraros@gmail.com y bueno, lo que no pueda resolverse ahora, tal vez ustedes me puedan contactar allí, con todo gusto, y lo que esté a mi alcance yo voy a responder. Así que bueno, eso es todo por ahora, les agradezco mucho y quedo a la espera de sus comentarios y preguntas.